Relatos Paranormales Oficial. Lo conocí en la escuela secundaria. Su nombre era Sergio, pero todos le decíamos el Pollo. Desde un inicio noté su lado oscuro, el cual él nunca hizo siquiera el esfuerzo de ocultarlo. Siempre se mostró tal cual era: soberbio, altanero, grosero, malévolo, incapaz de sentir empatía ni remordimiento alguno. Era el típico golpeador de la escuela. Cualquiera que se interpusiera en su camino recibió una paliza de su parte, sin importar la edad ni el tamaño de su rival. En el salón todos le teníamos miedo, y tal vez por eso mismo no quise evitarlo cuando él comenzó a acercarse a mí. No sabía por qué, pero según él, yo era el único que le caía bien. Como era de esperarse, con el paso del tiempo nos hicimos amigos, y claro, no tardé en darme cuenta que eso me daba ventaja, pues así como todos le temían, por el simple hecho de verme con él, también a mí comenzaron a tenerme miedo. Cuando conocí a su familia, comprendí su manera de ser y mucho más. Su padre era un adicto irrecuperable, y su madre trabajaba en las calles. Todo lo que ellos ganaban era para sus vicios. Por lo tanto era Sergio quien debía ocuparse de alimentar a sus hermanos. Pero por supuesto, no ganaba dinero trabajando. Robar a los demás era su adicción. Cuando mis padres supieron de la amistad que tenía con él, me regañaron fuertemente. Me prohibieron seguir entablando relación con él, pero me negué a obedecerles. Ellos no comprendían el motivo por el cual el Pollo era así, y aparte de eso, me sentiría el peor amigo del mundo si lo abandonaba y lo dejaba solo. Cuando cumplimos 18 años de edad, ya me había convertido también en un callejero. Con el Pollo íbamos a todos lados, ni hablar de las incontables veces que nos embriagamos hasta quedarnos dormidos sobre el césped de alguna plaza. Por suerte, él cometía sus delitos sin involucrarme. En aquel sentido, siempre me respetaba. Hasta que comenzó a juntarse con Dylan y Moisés, dos sujetos que vivían en la zona, y eran unos años mayores que nosotros, pero estos sí, eran verdaderos delincuentes. Peor aún, estaban involucrados con las adicciones y de un modo más personal. Poco a poco, empecé a notar los efectos que esas nuevas amistades causaron a mi amigo. No tardó en hacerse adicto también él, y por consiguiente, comenzó a delinquir de la misma forma que esos dos. Cuando estaba lúcido, aprovechaba para pedirle que dejara de hacer eso, que se alejara de esos dos porque tan solo lo estaban arruinando, pero no me hacía caso. Es más, reaccionaba enojándose conmigo. Ahora sí, no tuve otra opción. Poco a poco empecé a alejarme de él, pero apenas se dio cuenta de eso, no me lo permitió. Y no habían días en los que no me pidiera que nos reuniéramos en tal lugar, ya sea para compartir unas cervezas o simplemente charlar. Hasta que llegó el día que tanto temía, ese que en un abrir y cerrar de ojos me convirtió en lo que una vez me prometí que jamás sería. No obstante, y sin siquiera imaginarlo, eso mismo fue lo que generó el infierno, en el que el verdadero mal comenzó a consumir nuestras vidas. Mi nombre es Luis Alfonso Herrera. Soy del sur de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Pasó más de 2 décadas cuando ocurrieron los eventos que les voy a narrar a continuación, cuyos frutos amargos aún guardo en la memoria, haciendo con su agrio sabor que mi vida aún siga siendo un tormento, al recordar por todo lo que nos tocó padecer. Ahí estaba yo, sentado en la vereda de aquella oscura plaza, y mientras fumaba un cigarrillo miraba mi reloj, sabiendo que con cada segundo que pasaba se acercaba el momento. Me sentía ansioso, nervioso, y para serles sincero, también tenía miedo. Yo no quería hacer eso, pero ya no había marcha atrás. Había pactado mi destino con lo que mis padres nunca esperaron de mí, rompiendo sus corazones en la más turbia de las decepciones. Pude escuchar el sonido de la motocicleta a lo lejos. Un escalofrío intenso me invadió al reconocerlo,
Sin duda alguna, era él, anunciando que la hora había llegado. Se estacionó justo enfrente de mí. Tan solo bastó mirarme a la cara para darse cuenta de cómo me sentía, y con un tono agresivo típico de él, me presionó al decirme aquellas palabras. ¿Pero qué? ¿Acaso estás loco? Ahora te vas a echar para atrás. Maldito cobarde. Ya deja de comportarte como un pobre infeliz, niño llorón. Vamos, súbete a la moto. La casa está vacía, así que este es el momento. Los otros se fueron detrás de ellos, así que les darán su merecido. A nosotros nos tocó hacer esta parte. Dale, levántate, cobarde, vamos. En cuestión de unos pocos minutos ya estábamos afuera de la casa. Las luces estaban encendidas, pero no dudaba en las palabras del pollo. A fin de cuentas, él era el experto. Cruzamos la reja saltando. Un perro comenzó a ladrar, pero lo tenían atado en el fondo de la propiedad. Rompimos el vidrio de una ventana lateral e ingresamos, para a continuación dividirnos y así comenzar a buscar por lo que habíamos ido. Sentí que mi alma se me salió del cuerpo cuando a los pocos minutos, al pasar por unas escaleras que conducían al piso superior, una anciana que venía bajando por ellas se quedó paralizada al verme. Me quedé estupefacto, mudo. Supuestamente nadie tendría que estar ahí, pero ahora había sido descubierto. Maldito momento en el que el pollo la vio también, pues él no reaccionó como yo. Se abalanzó sobre ella y la aprisionó con sus brazos, a la vez que la amenazaba con un arma en su cabeza. La anciana lloraba, pero no gritaba. Su lucidez la hizo saber que su vida corría peligro y que dependía de su silencio. La forcejeó para llevarla a una de las habitaciones del piso de arriba, y mientras la seguía amenazando, le preguntaba dónde estaba el dinero. Esa pobre mujer resultó ser la suegra del propietario. Es lo único que pude entender cuando, tartamudeando de miedo, ella habló. Le pedí al pollo que por favor dejara que yo me encargara y que él siguiera buscando. Ahora que lo pienso, debí haber quedado como el delincuente más tonto, pues mientras la amarraba a la cabecera de la cama y amordazaba su boca, le pedía disculpas, que nos perdonara y que no le haríamos daño. Minutos después, me reuní con el pollo, quien ya había encontrado el dinero, como así también la mercadería ilegal. Me acuerdo clarito cómo se me erizó la piel cuando, en tanto escapábamos a toda velocidad de ese lugar, le pregunté al pollo qué le harían Dylan y Moisés al resto de la familia, a lo cual me respondió que el día siguiente lo sabría. Toma, loco, vende y agárrate el dinero, esta es tu parte. Ellos habían quedado con la mercadería y con el dinero, pero ese viejo desgraciado ahora la pagó, y por su culpa también su familia. Y no te preocupes por la vieja, no va a decir nada. Así de pobrecita como la ves, ella también está involucrada. La dejamos viva para que todo sepa que con nosotros no se juega. El pollo me dijo eso mientras me entregaba unas joyas en la esquina de mi casa donde me dejó. Se despidió diciéndome que en la noche siguiente nos veríamos de nuevo, para así hacer un brindis para festejar lo que acabábamos de realizar. En la mañana, los periódicos hablaban de un matrimonio y sus 2 hijos fallecidos, hallados en un barranco al costado de una ruta. Mencionaron un ajuste de cuentas y que los culpables estaban siendo buscados. No sé describirles cómo me sentía en las horas posteriores. No quería ni asomarme a la ventana. ¿Y qué decirles de mis padres? No era capaz de mirarlos a los ojos. Por suerte el pollo no dio señales para juntarnos como dijo, lo que me dejó un poco más tranquilo. Los días pasaron y con ellos mi suplicio daba inicio. Todo comenzó con un fuerte dolor de cabeza. Tomaba unas pastillas para combatirlo, lo que al principio me ayudaba, pero después ya no. Asimismo, empecé a dejar de comer como siempre y surgieron problemas para dormir. Paralelamente a eso, el dolor se esparcía por todo mi cuerpo. Semanas después, mi deterioro ya era notable. Por obvias razones, mis padres ya se habían dado cuenta de que algo me pasaba, pero yo me negaba a abrir la boca para contarles. Sin embargo, cuando ya había bajado mucho de peso, contra mi voluntad me llevaron a un médico para que me revisara, pero yo sabía que sería en vano, pues lo mío era psicológico
Era mi mente turbada lo que me estaba enfermando. El asunto empeoró cuando una tarde, al regresar de una de esas visitas a la clínica, antes de entrar a casa, alcancé a ver a Dylan parado en la esquina. Con su mirada fija en la mía, mientras sonreía, me hizo un gesto como diciéndome que me quedara callado. Evidentemente amenaza para que no hablara nada de lo que hicimos. No sabía qué hacer. Me estaba volviendo loco, ni siquiera podía dormir, lo que me permitió empezar a escuchar extraños ruidos en los alrededores. Con mucho miedo, pensé que se trataba de alguno de ellos y que veían amenazarme de nuevo. Para colmo de males, hasta ese momento no había vuelto a ver al pollo, quien era el único que podía defenderme en ese caso. Pero no, comprendí que se trataba de algo más cuando ahora empecé a ver sombras en la casa y siempre en las noches, mayormente en mi habitación cuando me encontraba solo. Una madrugada, el dolor de mi cabeza empeoró de repente. Cuando hice el intento de levantarme para ir a buscar los medicamentos, algo me empujó hacia la cama de nuevo. Cada uno de mis sentidos se paralizaron cuando me percaté que se trataba de una mano, y pese al terror, lo quise corroborar, llevando las mías hacia mi cabeza. La escalofriante sensación aún la llevo tatuada en mis sentidos. Era una mano rugosa, huesuda, y que apenas la toqué, comenzó a presionar la cabeza con más violencia. Grité por ayuda, eso hizo que aquella cosa me liberara. No vi quién era, pues ni siquiera volteé a mirar, mientras salía corriendo de mi habitación. Esa noche acabé en el hospital, no solo por culpa del tremendo susto que me había dado, sino porque mi cuerpo ahora estaba mucho más débil que antes. Cuando regresé a casa, fue peor. Los medicamentos se hacían cada vez más inútiles, lo que provocó que mis padres se sintieran muy desesperados. Me acuerdo que mi madre me preguntaba constantemente si yo había hecho algo que pudiera haberme enfermado, si había comido o bebido algo en mal estado, e incluso me cuestionó si había consumido algún tipo de sustancia ilícita. Pero ni siquiera yo sabía lo que me estaba pasando, aunque tenía una ligera sospecha de que tal vez el pollo podría saberlo. Él siempre sabía todo. Mis padres se negaron en un principio, pero luego de insistirles tanto, aceptaron. Les pedía por favor que fueran a buscarlo, que por más que ellos no lo aceptaran, él era mi amigo y estaba preocupado por él, que necesitaba verlo para hablar. Pero por supuesto, sin mencionarles siquiera lo que había ocurrido aquella noche. Quedé perplejo cuando, luego de haber ido a buscarlo a su casa y regresar, me contaron que el pollo estaba preso, y al decirme desde hace cuándo, me sentí mucho peor. A él, la policía lo había detenido justamente al día siguiente de esa noche. Fue por eso que no volví a saber de él. Eso me hundió en un abismo de desesperanza. Llegué incluso a pensar que mi vida acabaría de esa forma. No obstante, un haz de luz iluminó mi vida cuando una mañana mi padre trajo a casa a un curandero. Quedé petrificado cuando éste nos dijo que yo estaba siendo víctima de brujería, entre otras cosas. Me preguntó si había tenido problemas con alguien y si estaba presenciando fenómenos paranormales. Recién entonces comprendí todo. No era mi mente lo que me estaba causando eso. Era el karma cobrándome factura por haber hecho lo que no debía. El curandero prometió ayudarme, pero para eso dijo que requería saber algo más. Les pidió a mis padres que nos dejaran solos por unos minutos, y cuando estuvimos los dos, me lanzó a que me arropa aquella pregunta. Desde ese momento me convencí de que en verdad los brujos existen, no solo porque él supo que yo había robado a alguien cosas de valor, sino porque, luego de confesarle todo, concluyó que esa anciana que yo dejé amarrada a la cabecera de su cama aquella noche era quien me estaba haciendo el trabajo. Esa vez recordé las palabras del pollo, cuando me dijo que esa anciana estaba involucrada con lo que hacía su familia. Ya no había dudas de eso, pero nunca sospeché de que también sería una bruja. Entregué las joyas al curandero y este se las llevó. Supongo que se las devolvió, aunque nunca le pregunté cómo lo hizo. Lo cierto es que poco a poco comencé a recuperar la salud, conforme él iba haciendo sus trabajos conmigo.
Ni bien me sentí capaz de caminar, no quise desaprovechar la oportunidad. Había algo que tenía que hacer, algo que debía saber. Si yo estuve siendo embrujado, seguro los demás también, lo cual incluía a mi amigo, el pollo. Fue una tarde en la que quedé solo y salí. Llegué a la cárcel en un taxi y me hice pasar por un familiar para poder verlo. Y ahora que lo pienso, esa fue la mejor decisión, más impredecible, que nunca olvidaré. Llegó a la sala de visitas, ayudado por 2 guardias. Estaba flaco, pálido, apenas podía mantenerse en pie. Se sentó frente a mí con esa débil y gran sonrisa, misma que dibujó en su rostro apenas me vio ahí y supo que venía a verlo. La conversación solo duró unos pocos minutos. Su destrozada salud no le permitió continuar ahí conmigo. No obstante, por más breve que haya sido ese tiempo, es el más valioso que conservo en mi vida. Por primera vez lo vi tener ese gesto de bondad. Tomó mi mano y la presionó con las pocas fuerzas que tenía, para que, con lágrimas en sus ojos, me pedía perdón por todo lo malo que hizo y me obligó a hacer. Y así, sin poder retener mis lágrimas, yo también comencé a llorar. Agregó aquellas palabras que calaron lo más profundo de mi alma, a las cuales llevo guardadas en el baúl de los recuerdos más preciados para mí. Debí haber seguido tus consejos, pero gracias. Gracias por haber sido mi amigo. Gracias por haber sido el único que no me abandonó y que me hizo sentir que yo soy valioso. Lamentablemente nada pude hacer por él. Ya fue demasiado tarde. Mi querido amigo falleció días después. Luego de unos meses, supe que Dylan y Moisés tuvieron el mismo destino, solo que a ellos les fue peor. Hallaron sus cuerpos atados a un árbol de un monte. Fallecieron siendo devorados por los cerdos salvajes cuando aún estaban con vida. Crímenes a los que irónicamente consideraron también como un ajuste de cuentas. Mis padres supieron lo que yo hice muchos años después, cuando sentí que ya era el momento de decírselos. Nunca supe si me guardaron rencor por ello, aunque la decepción en sus rostros permaneció por varios años. Hoy en día ya no están, pero llevo una vida de la que seguro estarán orgullosos. Y en cuanto a lo que fue la amistad que tuve con mi querido amigo, el pollo, no hay viernes en la que no vaya al cementerio para dejarle unas flores y limpiar su tumba, ya que nadie más lo hace. Ahí, sentado frente a él, contemplo su lápida en tanto pienso en la vida y cómo es posible que detrás de un delincuente nadie vea que puede existir un ser humano sufriente, que pide a gritos no ser despreciado y que tenga a flor de piel las esperanzas de algún día ser apreciado. Y me emociona hasta las lágrimas, más todavía cuando debo asumir que un perverso karma sea quien se lo haya llevado. Historia escrita y adaptada por nuestro amigo Lázaro Scripta para Relatos Paranormales. ¿Qué tal, amigos? No olviden suscribirse y activar la campanita, así como compartir el contenido con sus amigos. Por acá en pantalla les dejo otras historias más. De igual forma, recuerden que estamos en Spotify, así como en Amazon Music. Y si tienen algún problema con la brujería, encontrarán el contacto de Diego, quien se dedica a ese tipo de menesteres. Les relató su amigo Antonio. Cuídense mucho. Nos escuchamos pronto.